Hola, buenos días, bienvenidas a las que estáis aquí presentes y a las que veáis esto en diferido. Este Zoom, en este Zoom queríamos contaros cómo nos cuidamos y cómo prevenimos nuestra salud emocional con aceites esenciales. Estamos aquí, Marta, Hola. Marta y yo, que soy Irene. Y bueno, queríamos nada, muy brevemente contaros un pelín sobre nosotras. Tanto Marta como yo empezamos en la comunidad de Transformándonos hace aproximadamente 2 años. Marta un poquito antes, yo los haré después de Navidad. Y hace más o menos, bueno, las dos entramos de la mano de María, que está aquí presente y nos hace el súper favor de acompañarnos y de abrirnos sala de Zoom y le agradecemos mucho todo, su acompañamiento y su presencia. Y entramos las dos con ella. Hace, como os digo, aproximadamente 2 años y hace año y medio más o menos hicimos las dos un Zoom conjunto eh, en el que queríamos compartir a todas las personas de nuestro alrededor y al mundo entero un poco cómo los aceites esenciales en ese momento nos estaban ayudando a superar a cada una de nosotras una situación de salud que estábamos viviendo en ese momento. Eh, Fue hace, como digo, año y medio, pero bueno, el Zoom quedó grabado y si queréis os invito a conocernos un poquito más a raíz de ese Zoom, que es verdad que fue hace tiempo y ya no somos las mismas personas de ese momento, pero bueno, fueron cosas que siguen formando parte de nuestra historia. En ese momento nos dimos cuenta de que las dos compartíamos mucho en el proceso en el que estábamos y, y en el proceso de introducir los aceites en nuestra vida. Compartíamos cada una desde nuestro proceso, pero compartíamos eh, la ilusión, el maravillarnos por el crecimiento personal que estábamos sintiendo, el maravillarnos por cómo los aceites nos estaban generando mucho bienestar y no solo los aceites, sino los aceites, la comunidad y el modelo de negocio que nos estaba permitiendo, pues como digo, un crecimiento personal a cada una de nosotras en nuestro proceso, pero muy intenso. Entonces, a partir de ahí, empezamos a querer hacer cosas juntas. Y, y bueno, pues hace aproximadamente 3 meses hicimos otra compañera y yo un Zoom también sobre cómo iniciarnos en el mundo de los aceites esenciales con Young Living y desde la comunidad de Transformándonos, al que os remito porque en ese Zoom hablábamos de conceptos que hoy solo vamos a dar pequeñas pinceladas porque no queremos alargarnos mucho. Pero en ese Zoom profundizábamos un poco más sobre conceptos de qué son los aceites, cómo se usan, etcétera. Y si queréis verlo, también quedó grabado. Y os invito a que ya sea a través de la persona de referencia, si estáis en la comunidad, o a través de la persona que os ha invitado a este Zoom, podáis acceder a la grabación. En ese momento, de lo que hablamos fue sobre todo de lo que es el kit de inicio, que es la manera en la que tiene ya un Living de facilitarnos el acceso y la incorporación de los aceites esenciales en nuestra vida, porque lo que ha hecho es crear un conjunto de aceites, de 12 aceites en concreto, y un difusor, de manera que adquiriéndolos de esta forma sale mucho más económico y además esos 12 aceites lo que hacen es cubrir mm, todos los aspectos que habitualmente se presentan en una familia en tema de salud física y salud emocional. Cuando Marta, al cabo de un par de días de hacer este Zoom, Marta se puso en contacto conmigo otra vez y me dijo, ¿por qué no hacemos un Zoom también del kit de inicio, pero más enfocado en lo que es la salud emocional y no tanto en lo que son las propiedades de cada aceite, sino en cómo nosotras utilizamos esos aceites para determinados aspectos de nuestra salud emocional? Y aquí estamos. Así es como se planteó y así es lo que vamos a presentaros hoy. Una mini introducción
de estos conceptos generales que digo, son pinceladas y si queréis profundizar tenéis la grabación del Zoom anterior. Y sobre todo vamos a adentrarnos en cómo nosotras utilizamos los aceites del kit de inicio para sentirnos conectadas, para volver a nuestro centro, para estar relajadas o para protegernos emocionalmente. Marta, cuando quieras. Bueno, pues un placer teneros a todas por aquí y hacer este Zoom en la compañía de Irene, porque, bueno, como ella dice, la verdad es que nos gusta, pues eso, trabajar, bueno, al final en la comunidad lo bonito también es el trabajo en común, ¿no? No sé vosotras, yo en esta comunidad estoy aprendiendo lo que es trabajar en equipo y eso es algo muy liberador y también muy enriquecedor. Pero bueno, como no queremos que se nos vaya de hora, en Zoom voy a ir al grano. Si queríamos hacer una breve introducción, aunque como dice Irene, todo esto está más desarrollado en otros Zooms que le podéis pedir a la persona que os ha mandado este enlace. Pero no queremos dejar pasar la oportunidad de volver a repetir qué son los aceites esenciales y por qué son tan importantes, por qué son tan tan revolucionarios en nuestro organismo, digamos, ¿no? Los aceites esenciales son el líquido aromático volátil destilado de las plantas. ¿De qué partes? De donde sea la mayor concentración de propiedades y principios activos que se quiere obtener de esa planta. Puede ser de las raíces, puede ser de los tallos, de las hojas, de las cortezas de los árboles, de cualquier parte, ¿vale? Es muy interesante ver la cantidad de similitudes que se está estudiando ahora, de un tiempo a esta parte, que tiene la raza humana con las plantas. Las dos razas tenemos sistema vascular, circulación de fluidos, conexiones neuronales en nuestro caso, en fin, una cantidad de similitudes increíbles que quizás sean las que luego también facilitan que esa planta encapsulada, ¿no? Embotellada en estas botellas mágicas, sean capaces de transformarnos tanto. Los aceites esenciales, si son puros, todos van a ser en gran medida antisépticos, regeneradores celulares y moduladores emocionales. A nuestro cerebro llegan en 22 segundos. En 2 minutos los tenemos en torrente sanguíneo y en 20 en todas las células de nuestro cuerpo. Y además de remover petroquímicos, balancear pH y hacer un montón generar un montón de mecanismos que nos sanan a nivel holístico, precisamente por esa capacidad tan rápida que tienen de llegar a nuestro cuerpo en tan poco tiempo y generar tantos procesos y penetrar tan profundamente, es tan importante que los aceites esenciales sean puros, puros sin adulterar, sin sintéticos, sin nada de esto, ¿no? ¿Cómo funciona el aceite esencial? Cuando lo olemos, ¿no? Cuando destapamos un bote y llega a nuestro sistema límbico a través del bulbo olfatorio. Eh, Llega de una manera tan directa que no pasa por neocortes. El neocortes es una herramienta maravillosa que tenemos a nuestra disposición, pero que a veces también nos puede jugar malas pasadas, sobre todo cuando ya hemos interiorizado mecanismos de funcionamiento de nuestro cuerpo, cuando ya hemos establecido recorridos neuronales concretos que normalmente van a ser productivos, pero hay veces que nos encadenan a emociones o a formas de ver el mundo que no siempre son productivas, ¿no? En psicología se dice mucho que en un momento determinado tú has establecido un recorrido neuronal, has aprendido a comportarte de una manera determinada para sobrevivir o para vivir mejor en el mundo en el que estabas, pero tu cuerpo ha interiorizado eso como la manera de hacerlo y según vas creciendo y vas incorporando otras herramientas emocionales, racional, otras herramientas, a lo mejor esa que aprendiste en tu infancia ya no te es válida, ya hay otra mejor, ¿no? Pero ese recorrido neuronal ya está establecido. Entonces, lo interesante de los aceites esenciales es que al llegar al sistema límbico sin pasar por neocortes, el neocortes no juzga la experiencia sensorial
y directamente tu cuerpo ya va a estar desde el sistema límbico generando cambios, eh, porque empieza a vibrar, ¿no? Las plantas vibran, vibramos los cuerpos, ¿no? Y toda esa información y vibración es captada por las células que empiezan a realizar modificaciones y esa capacidad innata, ¿no? del ser humano de adaptarse a lo nuevo es lo que también puede hacer que aprendamos otros recorridos neuronales que a priori no conocíamos, ¿no? Y eso se hace en milésimas de segundo. Además de eso, las moléculas aromáticas que han pasado y han empezado a generar esos cambios también llegan a las glándulas pineal, pituitaria, las glándulas endocrinas y se empiezan a segregar hormonas, hormonas que nos hacen buscar un equilibrio de nuestro cuerpo y que nos hacen igual empezar a funcionar de otra manera. Y por eso decimos que los aceites esenciales tienen que ser puros, ¿vale? Ya no solamente porque van a penetrar hasta lo profundo de nuestro organismo, sino porque si no el trabajo no va a ser el adecuado. Entonces, John Living lo que trabaja es con la certificación SIG2SIL de la semilla al sello, que lo que hace es cuidar todo el proceso de la planta desde antes de ser semilla, porque incluso se cuida la tierra donde se va a plantar, hasta que se destila y se embotella. Entonces, creo que son como 30 años, que me corrija alguien si me estoy equivocando, lo que tiene que estar una tierra que va luego a tener cultivos de John Living sin haber sufrido alteraciones químicas, pesticidas, todos estos químicos que empobrecen y nos meten tóxicos, ¿vale? Luego se trabaja, las plantas son plantadas en la zona autóctona del el tipo de variedad de esa planta donde vaya a tener más principios activos, es decir, lavanda tenemos muchísimas lavandas. Aquí en España es muy famosa la lavanda de Brihuega, pero tiene muchísimos más principios activos la lavanda angustifolia de la campiña francesa y por eso en un momento determinado hay veces que cuando hablamos de aromaterapia, en aromaterapia clásica siempre se dice que todos los aceites esenciales para aplicarlos de manera tópica tienen que estar diluidos en un aceite vegetal y sin embargo en John Living podemos utilizar muchos aceites de manera directa sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos, por un lado, que ese tipo de planta va a tener el quimiotipo, las especificaciones, los mayores principios activos que vamos a necesitar. Y por otra parte, porque sabemos que lo que lleva una botella de un aceite esencial de John Living es solamente lo que dice que es. ¿Esto por qué lo digo? Porque por normativa europea, con que un aceite esencial sea puro en un 20%, que un 20% de lo que está embotellado sea un aceite esencial puro, ya se puede etiquetar como tal. Y ahí luego podemos estar viendo otro montón pues eso, de que se hayan introducido productos sintéticos que le van a dar un olor o tal, que abaratan muchísimo el coste, pero que ya nos están restando propiedades, sino metiendo caquitas para el cuerpo, ¿vale? Además de todo esto, John Living trabaja con sistemas orgánicos y ecológicos, con permacultura, biodinámica, también con una visión de que el mundo necesitamos personas sanas y que tenemos que cuidar de nuestro ecosistema. Los productos que se utilizan para cuidar de las cosechas son otros aceites esenciales. Y luego, bueno, pues con un método de destilación que está patentado y que lo llevan a gala, lo mismo para cuidar que se mantengan la mayor parte de principios activos de esa planta y luego el producto mide la calidad, se testea en laboratorios propios o externos para garantizar que pues va a ser totalmente puro y de buena calidad.
Y ya pues nos ponemos con qué aceites hemos ido desgranando Irene y yo como en distintas categorías, ¿no? Con qué aceites nos podemos sentir conectadas, cuáles podemos utilizar. Al final todos nos van a servir mucho para conectarnos a nosotras mismas, a nuestro cuerpo, pero siempre hay unos en particular que nos van a conectar más. Copaiba, por ejemplo, todos los que vamos a tratar, como ha dicho Irene, son del ki de inicio. Copaiba, que es este árbol maravilloso de la Amazonía brasileña, sería como el aceite para tomar tierra, ¿no? Nunca mejor dicho. Hace una curación emocional en todos los niveles y se utiliza también como para alinear sistemas, ¿no? Para alinear mente y cuerpo y espíritu. No sé, Irene, si de Copaiba quieres contar algo. ¿Y qué es, Marta? Ve contando y yo, antes de que pasemos a la siguiente, os cuento cositas que yo hago con o que yo siento cuando uso estos aceites. ¿Te parece? Perfecto. Vale, pues también muy similar a Copaiba sería incienso. Ambos se utilizan para la parte espiritual y de conectar con la espiritualidad, también para, ¿cómo se dice? Cuando, cuando queremos parar nuestra mente, ¿no? Cuando, eh, bueno, no me sale, pero sabéis a lo que me refiero. Incienso, además, una cosa que tiene muy positiva es que aquieta nuestra mente agotada, ¿no? Cuando estamos en procesos complicados, depresión, ansiedad, estrés, el cerebro también como que nos va muy deprisa y se nos queda anclado a emociones y sentimientos que no nos están siendo productivos. Incienso ahí ayuda a callar esa parte y entonces hace que nos revitalicemos, ¿no? A nivel del resto del cuerpo. Tenemos también menta, que menta normalmente se utiliza para, igual para revitalizar, pero es curioso cómo también calma el exceso de emotividad y la falta de discernimiento, ¿no? Como dice la presentación. Porque muchas veces cuando queremos parar, esto es lo que, como me decía a mí mi maestro de Tai Chi, ¿no? Yo llegaba a una de las primeras clases, estaba muy nerviosa y entonces me ponía en la postura de abrazar el árbol eh, y entonces me decía, respira. Y yo le decía, yo lo intento, pero mi cabeza no para de pensar. Y entonces él me decía, vale, pues no intentes acallarla, simplemente deja que pase. Esto muchas veces nos pasa, ¿no? Como en psicología o cuando estamos acompañando procesos emocionales, ¿no? Es como, venga, anímate. O venga, no estés triste. No, bueno, ahora estoy así. Entonces, si por ejemplo estoy nerviosa, que me digas que me tranquilice no me va a ayudar. Entonces, a lo mejor lo que necesito en aceites esenciales es un aceite con el que yo esté vinculada en ese proceso en el que estoy para poderme ir relajando con ese aceite, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, menta es uno de esos aceites que se dice en la parte física que despeja, que por ejemplo hay mucha gente que nos hemos quitado el café ingiriendo menta, entonces que no tomes menta a partir de las 6 de la tarde, hasta ese punto es revitalizante. Pero ¿por qué nos ayuda a relajarnos cuando estamos nerviosas? Porque también necesitamos algo que nos que no nos esté juzgando, ¿no? En ese cómo nos sentimos, que nos acompase. Y luego tendríamos RC, que es la mezcla de eucaliptos y que está muy vinculado a chakra garganta, todas estas palabras que no decimos, esas emociones que no dejamos salir, represión, etcétera. Entonces, también es un aceite que se recomienda mucho para la apertura vital, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, puede pasar con RC, como me ha pasado a mí, que en mi familia, que yo esto en un momento determinado visualicé que nos viene de mi abuela durante la guerra civil, todo lo que tuvo que callar, etcétera, etcétera, y ese aprendizaje lo hemos ido incorporando el resto de mujeres de manera inconsciente, y entonces tenemos mucho bloqueo emocional en la garganta. Entonces, RC, que normalmente en la parte física se utiliza para
sacar mocos cuando tienes mucha tos y tal, porque es un expectorante natural. Pues en mi caso, por ejemplo, es tan sumamente expectorante que cuando he necesitado en la parte física un aceite, he tenido que trabajar con otros, ¿vale? A este nivel digo, ¿no? Como que al final está vinculada a nuestra parte física y nuestra parte emocional. Entonces yo, por ejemplo, después de conocer todo esto, llevo haciendo un trabajo con RC en mi parte emocional para ir sanando todo ese proceso y entonces en un momento determinado, cuando lo necesito en otros aspectos, ya pues lo puedo ir aplicando. Interesante, Marta, con esto de RC. Me encanta esta parte que cuando nos la cuentas. Yo quería contaros que, bueno, yo cuando recibí el kit de inicio, uno de los aceites que me encantó desde el principio fue Copaiba. Y uno de los que no pude, o sea, que sentí mucho rechazo fue incienso. Ahora Copaiba me sigue encantando. Incienso ya me maravilla y de hecho uno de los que me he echado, vamos, que me he puesto, el que me he puesto en la mano más empezar es, es incienso, ¿no? Porque cuando hablaba de, de la parte emocional, siempre antes de empezar a utilizar mucho los aceites, ahora los utilizo todos los días a todas horas, ¿no? Pero antes yo decía, jo, es que en la parte física lo tenemos muy claro, ¿no? Nos damos un aceite porque nos encontramos mal y el proceso catarral, pues de repente notamos que disminuye. O yo qué sé, nos damos un aceite porque nos duele algo, nos damos Copaiba porque nos duele algo en el cuerpo y notamos, yo en concreto, de manera casi inmediata, que el dolor se va, ¿no? Pero en la parte emocional esto no se ve tan claramente, ¿no? Porque, y me he dado cuenta con el paso del tiempo y con utilizar los aceites prácticamente a todas horas, que, que lo que me pasa a mí ahora es que sí noto casi de manera inmediata cómo un aceite a nivel emocional me actúa sobre mí, ¿no? Y esto es lo que me está pasando con incienso y esto es lo que me pasa también con copaiba. Em, la copaiba yo la pude tolerar desde el principio porque apoya la reflexión y apoya la introspección. Y yo soy súper reflexiva y soy muy introspectiva. O sea, soy mucho más introspectiva que abierta al mundo, ¿no? Ahora ya, pues como que me he trabajado toda esa parte y estoy muy abierta a la vida y a las personas. Pero cuando recibí el kit de inicio, no, y una de las cosas que me pasa con Copaiba cuando ya la pongo o cuando me la pongo tópicamente es que de manera casi instantánea siento mucha paz a nivel mental. Apoya mucho también la tranquilidad y la atención, ¿no? Y yo esto lo siento casi de manera inmediata cuando lo pongo en el difusor o cuando me la pongo yo o incluso cuando se la pongo a mi hijo porque le está doliendo algún músculo, se la pongo y yo de repente al inhalar esto siento eso, una paz mental. Y esto mismo me pasa con incienso, ¿no? Eh, Incienso lo que noto casi de manera inmediata cuando lo aplico en la mano y lo inhalo o cuando es que toda la porque yo soy muy racional, ¿no? Y tengo eh, muchos pensamientos que mi mente no para, está todo el rato ahí actuando, ¿no? Dándome pensamientos. Y de repente cuando noto, ingiero incienso, es como que todo esto se me para y que puedo sentirme internamente y ser consciente de lo que en ese momento estoy sintiendo, de si estoy nerviosa, de si estoy tranquila y de repente en el momento que ya puedo conectar conmigo y conectar con mi respiración, de repente puedo volver a sentirme eso, ¿no? Conectada, como decíamos. Y bueno, esto era lo que os quería contar con estos en concreto. Bueno, pues para volver a nuestro centro, tenemos esta mezcla que sería incienso, naranja y lavanda en gui de inicio. Podríamos añadirle también copaiba, porque sabéis que la copaiba hace efecto lupa de cualquier sinergia que acompañe, pero vamos, que
Y esta mezcla, os puedo comentar que, digamos, tendríamos el sistema garantizado, ¿no? De que es una buena sinergia para acompañar ansiedad, depresión, malestares y demás. Contaba Irene al principio que entramos hace unos 2 años. Yo cuando entré estaba en un proceso terapéutico en el que estaba revisando muchas cargas de mi pasado y entonces estaba en un punto de tener tanto ansiedad como depresión. Y recuerdo decirle a María, que es mi persona de referencia, a ver, tengo el kit de inicio, venga, pues con que lo acompañe. Y fue pues una mezcla. En ese momento no había naranja, o sea, es verdad que John Living siempre nos va introduciendo, ¿no? Cositas que van mejorando, en este caso el kit de inicio o cualquier proceso o cualquier producto que acompañe, pero entonces esta mezcla, como hablábamos antes, incienso hace que pueda tu mente parar, ¿no? De estar en el pensamiento en bucle de lo que sea el proceso en el que estás. Naranja, los cítricos son grandes equilibradores, ¿no? Muchas veces se dice un poco de broma que son bipolares, porque por la mañana te animan y por la noche te relajan. Y luego además, naranja, como todos los cítricos, también ayudan a tomar decisiones, ¿vale? Y además naranja es muy, te da mucho optimismo, ¿no? Mucha alegría vital, te da sonrisitas, no sé. La verdad es que es un aceite maravilloso. Y luego tendríamos la lavanda, pues, para regularlo todo, ¿no? Entonces, sí es una mezcla muy equilibrada y que ayuda muchísimo en todos los procesos en los que necesitéis un apoyo extra, ¿vale? Bueno, yo os podría contar, pero esto fue lo que yo hice, ¿no? Con esto no estoy hablando de que sea algo que haya que hacer, ni no, yo os cuento mi experiencia. Cuando entré con el kit de inicio, al poquito, bueno, yo estaba con antidepresivos y ansiolíticos, ¿no? Para acompañar todos estos procesos. Y entonces al poquito, además, me puse malísima, me pillé un gripazo impresionante y como tenía el kit de inicio a estrenar, dije, venga, pues vamos a, vamos a sacarle partido a este quimicefa maravilloso. Y estaba tan centrada en utilizar los aceites que se me olvidó tomarme las pastillas. Y entonces cuando me di cuenta, lo que estaba haciendo era acompañar mi salud con aceites esenciales. Y siempre que he podido, pues es así como lo hago. Si necesito apoyo extra, pues bueno, oye, la medicina alopática está ahí también para ayudarnos, pero que sepáis que son tan sumamente potentes que también nos permiten esto, ¿no? Poder autogestionarnos a niveles increíbles. Blue Relief, normalmente en kit de inicio siempre se utiliza Blue Relief para toda esta parte de la salud muscular, ósea, de entrenamientos físicos, tal, pero también es muy interesante saber que es un aceite que nos ayuda con el agotamiento mental. Pues eso, ya sabemos que al final están siempre vinculada nuestra parte física con nuestra parte emocional, entonces lo que nos ayuda en un sitio nos equilibra el otro, ¿no? Pero Blue Relief yo creo que sería como uno de los grandes desconocidos emocionales del kit de inicio. Aleja sentimientos de soledad y miedo, flexibiliza pensamientos, cambia el punto de vista, ayuda con el duelo, la separación y la fatiga mental. Y además calma el sentimiento de carencia, nos hace dejar de vernos como víctimas y de entrar en la queja, ¿vale? Me parece, pues eso, que es de los grandes desconocidos en la parte emocional. Y limón, pues bueno, pues sería otra vez, ¿no? Otro de los cítricos maravillosos que tenemos en Kit de inicio y que nos ayuda en la concentración, nos ayuda en la toma de decisiones sin emotividad, nos ayuda a estar contentas, a sentirnos felices, ¿no? O a equilibrarnos, como decíamos antes.
Nos contaba una compañera de la comunidad cómo en un proceso de hospitalización de un familiar, cuando llegó a visitarle estaba como bastante triste, deprimido, vaya, porque era una situación bastante seria, bastante limitante. Y entonces en un momento determinado ella ya iba preparada y puso el difusor con limón. Y como de repente su familiar empezó a respirar, ¿no? Desde ya un poco cargando pilas y diciendo, bueno, venga, puedo tener aplomo, ¿no? Para enfrentarme a esta situación. Yo creo que los cítricos en ese sentido es eso, ¿no? Como que nos llevan al punto que necesitamos. Y yo aquí quería contaros una experiencia que viví con la banda. Bueno, con la banda estoy teniendo muchas experiencias, eh, pero tuve una en concreto que eh, fue muy, muy flipante. María estaba presente en la distancia porque estaba al otro lado del móvil. Yo en un momento bueno, hace 2 años tuve un accidente de tráfico muy gordo y a partir de ahí el miedo a la carretera pues era muy grande, muy grande. Y aunque seguía haciendo los viajes que inicialmente hacía, empecé a hacerlos en tren. Entonces, en un momento determinado, el año pasado, por Navidades, que hubo una incidencia aquí en Madrid con un tren, pues los trenes, yo ya estaba en mi destino, pero tenía que volver. Y los trenes estaban totalmente colapsados, los habían cancelado un montón de viajes y en concreto mi viaje estaba cancelado. Eh, Hice todo lo posible por buscar otro tren, pero no había manera. Entonces, en la compañía, la verdad es que se portó fenomenal porque nos puso la opción de coger un autobús. Pero yo estaba en crisis absoluta con la idea de volver desde donde estaba hasta casa en autobús, otra vez en carretera, mismo viaje en el que me había accidentado, en fin. Bueno, no tenía otra opción y me subí en el autobús con un pánico infinito. Eh, en un momento determinado, María me escribió, le conté, estoy en esta situación, estoy fatal, tal. Y me dijo, ¿tienes aceites? Y le dije, no, porque además justo en ese momento mi bolsita de aceites para hacer ese viaje, porque había estado de viaje días antes, pues no la había metido en el bolso, en la mochila de viaje. Entonces no tenía nada. Y me dijo, bueno, no te preocupes, porque te acuerdas que en el último encuentro aromático que habíamos hecho en Madrid, nos contaron que cuando hemos integrado las propiedades de los aceites y el aroma en nuestro cuerpo solamente eh, pensando en el aceite, si hemos hecho anclaje con él, pensando en el aceite, somos capaces de sentir en nuestro cuerpo las propiedades de ese aceite? Le dije, vale, no me acordaba. Y así hice. Entonces colgué y yo estaba en el autobús y me puse a pensar en la lavanda. Fue brutal, fue una pasada. O sea, yo cada vez que lo cuento, porque olía la lavanda. O sea, mi mente fue capaz de traerme el olor de la lavanda y no solo que la olía, sino que todo esto que os ha contado Marta al principio en la breve introducción de cómo funciona nuestro sistema límbico, pues mis células estaban recibiendo ese olor. Estaba yendo directamente al sistema límbico y me quedé dormida. De estar absolutamente en pánico, me quedé dormida y cuando luego me desperté, escribí a María y le dije, María, me he dormido. Y luego ya no me volví a dormir, pero el trayecto fue desde la tranquilidad más absoluta. Y ahora estoy incorporando el tomarme una gotita de lavanda en el desayuno. Em, bueno, por temas físicos, porque me han dicho que en algún momento, como consecuencia del accidente, yo tomo diariamente una medicación y en algún momento tendré que tomar omeprazol y es algo que no voy a hacer. Entonces he empezado a introducir el tomar una gota de lavanda en el desayuno. Y el otro día que también me levanté con mucho desasosiego y con mucha sensación de intranquilidad, justo después de tomarme la gota, de repente noté cómo estaba serena, tranquila y pudiendo afrontar todo lo que antes de desayunar me parecía imposible afrontar. Bueno, quería contaros. Gracias, Irene. La verdad es que todas estas experiencias al final son tan,
tan transformadoras, ¿no? Y seguro que vosotras también tenéis muchas que podáis aportarnos. Así que luego, si os apetece, estaremos muy contentas de escucharos. Em, Seguimos con aceites para la relajación. Ahí tendríamos Stress Away, ¿no? Que yo creo que poco es necesario decir de Stress Away. Bueno, a mí me pasó con Stress Away algo bastante interesante. Ahora es uno de mis preferidos y yo cuando lo huelo es como si alguien cariñoso, enorme y peludo como un peluche me estuviera dando un abrazo desde el amor profundo, ¿no? O sea, es como estar en casa para mí, Stress Away. Pero yo recuerdo esto que contábamos al principio con la menta, ¿no? Cómo al final necesitamos aceites en determinados momentos que nos acompasen, que yo cuando Stress Away lo olí por primera vez, es que me generaba un rechazo, pero un rechazo visceral, era como un por favor, qué dulce, qué asco, quítame eso, ¿no? Te recuerdo en el acompañamiento de aquí de inicio que te decían, bueno, Stress Away, úsalo como perfume, y yo lo intentaba y era como que no puedo, o sea, me voy a lavar con jabón porque me está poniendo muy nerviosa, ¿no? Y precisamente es eso, como que empiezas a usar aceites esenciales o empiezas a utilizar un mecanismo regulador y a veces tu cuerpo te dice, espera, espera, que necesito ir un poquito más despacio, ¿no? En ese sentido, no sé si conocéis que hay distintas maneras de incorporar aceites esenciales y estamos convencidas de que tenemos que trabajar con ese aceite esencial, porque también está la máxima de si este es un melón que no quiero abrir ahora, a lo mejor puedo escuchar a mi cuerpo que por algo será, ¿no? Y cuando yo esté preparada para trabajarlo, ya lo voy a hacer. Pero también si realmente necesitamos o queremos trabajar con ese aceite, ese proceso, lo podemos, esto lo contaba Gemma Perales, lo podemos llevar en el bote cerrado en el bolsillo del pantalón, porque al final sabemos que por la potencia olorosa que tiene nos va a llegar, ¿vale? Nos va a llegar la vibración y nos va a llegar el olor, pero en una parte, ¿no? Muy pequeña, imperceptible. Entonces, eso nos va a ir haciendo trabajar de manera inconsciente. Luego, el siguiente paso sería incorporarlo en plantas de los pies, ¿vale? Que es bastante alejado, al mismo tiempo por reflexología podal sabemos que en las plantas de los pies, igual que en las palmas de las manos, tenemos reflejado todo el sistema corporal, podemos trabajarlo desde ahí. Y después de plantar desde los pies sería irlo incorporando a la parte de tu cuerpo que tú sientas o que quieras trabajar, ¿vale? Yo creo que esto también nos pasa a mucha gente con la lavanda, que verdaderamente es un aceite que te hace parar y a lo mejor estás en un momento determinado en el que no sabes cómo parar y tienes que aprender poco a poco. Entonces, como que muchas veces hay gente que sentimos un rechazo inicial por la lavanda o por el stress away y luego con el paso del tiempo irlo trabajando. Bueno, yo ahora hablábamos del otro día, Irene y yo, a mí un bote de lavanda de 15 mililitros me dura mes y medio. O sea, realmente ahora mismo la lavanda la utilizo para todo, para dormir bien, en fin, de hecho hay varias familiares mías que han escuchado mi consejo y han dejado de usar melatonina porque efectivamente les estaba dejando de producir el efecto que las venía bien y están utilizando positivamente la lavanda para dormir o descansar de una manera más, pues eso, más reparadora. Y luego en estas relajadas volvemos a hacer mención a los cítricos como equilibrantes de nuestro cuerpo y nuestro alma. Ujú. Sí, yo con Stress Away tuve otra experiencia parecida a la anterior, lo que pasa es que esta vez sí que llevaba mi rodoncito y, y fue nada, echármelo, estaba también en el autobús, iba muy rápido, en fin, y fue echármelo y poder, bueno, pues vivir la situación con tranquilidad, ¿no? Una de las cosas importantes ahí y que los aceites nos proporcionan es la capacidad de escucha y de observarnos para, para sentir cómo estamos y poder darnos el aceite que realmente nos va a permitir
cubrir la necesidad que sea de ese momento, ¿no? Pues si estamos muy nerviosas, pues una lavanda o un stress away, o si estamos con la energía muy bajita, pues la revitalización que nos da la menta, etcétera, ¿no? Y esto nos lo da en el fondo, pues el uso continuado de los aceites y porque al final es esto, ¿no? Es que nos van conectando con nosotras mismas y nos van permitiendo escucharnos y observarnos, ¿no? Entonces, a medida que los vamos utilizando, integrando dentro de nuestro día a día de manera continuada, pues nos dan esto y a mí la verdad es que me parece un poder tan brutal que está en nosotras, pero que la sociedad tal y como bueno, pues, tal y como es y la educación que vivimos desde la infancia y tal nos va alejando tanto de nosotras, pero es un poder que está en nosotras, el poder observarnos, el poder sentirnos, el poder escucharnos y el poder satisfacer lo que realmente necesitamos. Y los aceites nos permiten volver a conectar con eso, ¿no? Bueno, y pasamos a cómo nos protegemos emocionalmente también, ¿no? Aquí habría como dos aceites que nos ayudan a eso, a poner límites, ¿no? Que yo diría Purification y Zips. Purification yo creo que es de los que nos ayudan a protegernos de las influencias externas. Recuerdo las primeras navidades que pasamos con Ki de inicio y en el que hablábamos en nuestra comunidad de para esas malas vibraciones que a veces nos vienen de la familia extensa en estas reuniones en las que hay cosas buenas pero también las hay malas, como que qué podíamos hacer, o incluso para reuniones de trabajo. Y nos decía María, echaros puri en el pelo, ¿no? Y esto también como que a mí es algo que me sirve para ya no alejarme yo, sino que otras personas no se alejen a mí si van a resultar perjudiciales, ¿no? Para mi ser. Entonces, como por eso digo, establecer límites con purificación, porque la que es el aceite de los límites, digamos, sería la mezcla de CIFs. Tanto límites en la parte física, ¿no? Como esto que elimina virus, bacterias, hongos y de todo, ¿no? Y en la parte emocional, CIPS es un aceite que nos hace poner límites a nuestra propia emotividad, como vale, basta, hasta aquí, ¿no? La tristeza hasta aquí, la ansiedad hasta aquí. Hay una amiga también de la comunidad que me compartía una mezcla que ella utiliza para la depresión que me pareció maravillosa, que era cips con bergamota, que es otro cítrico, y lavanda. Em, y es interesante porque la bergamota, como cítrico, es muy antidepresivo, pero es cips también el que establece una barrera a ese darle vueltas, ¿no? A la cosa con la que tú estés ahí un poco en bucle. Entonces, por ahí, bueno, pues la verdad es que es un aceite con el que hablábamos muchas veces. Siempre se dice que Cips es el aceite de los límites, pero ¿en qué situaciones tú notas que te ha ayudado? Y valorándolo en comunidad, de repente una compi decía, pues es que es verdad que desde que uso Cips tengo mayor capacidad de poner límites de manera asertiva a mi familia, por ejemplo, cosas de estas, ¿no? Entonces, también nos pasa muchas veces que como al final con el que de inicio estamos trabajándolo todo, parece como que cuesta decir de dónde viene cada cosa, pero si nos paramos un poco a reflexionar y demás, sí podemos ver esta ayuda que cada uno de los aceites nos van aportando en distintos ámbitos. Puri, pues bueno, pues eso, para eliminar y no dejar pasar malas vibraciones y como purificante en general, ¿vale? A nivel energético. Y DJs es muy interesante la parte emocional en la que nos acompaña a la digestión emocional, que decimos, ¿no? Es decir,
las emociones también las tenemos que pasar por el cuerpo y todo eso, ¿no? Pues se nos va poniendo en el hígado o en el intestino o tal, ¿no? Pues DJs para esa digestión emocional es un aceite que ayuda muchísimo a, a esa represión emocional que muchas veces tenemos con malas noticias o con, bueno, o con todas las vivencias que podamos estar recibiendo. Yo en este caso sí puedo contaros que empecé a usarlo emocionalmente cuando me dijeron que un familiar muy cercano tenía cáncer. Yo me asusté muchísimo y empecé ahí, venga, a ver, botiquín emocional, ¿qué aceites puedo usar? Y de repente fue como, ostras, es que yo DJs estoy usándolo solo en la parte física, pero es que en la parte emocional DJs es, y empecé a trabajarlo y de repente pude ir, pues eso, digiriendo lo que la vida traía para aceptar también todo lo bueno que trae. Mm. Sí, yo aquí quería contaros con relación a la CIS, a los límites, la verdad es que hasta ahora que estaba hablando Marta no lo había relacionado. Pero yo últimamente, desde que empezó el curso, le doy a mi hijo grounding y tips en los pies todas las noches. Y él juega al fútbol y tenía mucho como el error en como vivía el error desde una carga emocional muy fuerte, ¿no? Y estoy viendo, mientras hablaba Marta, que desde hace un tiempo lo que está haciendo con esto es, de manera inconsciente, responsabilizarse de lo que hace, pero no desde el sentimiento de he fallado, me siento culpable, tal, 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 sino de, bueno, está esto, o sea, como pudiendo tomar perspectiva, ¿no? Está esto, ha pasado esto, yo soy responsable de esta parte y no lo soy de esta otra, ¿no? Y ahora que hablaba Marta, lo asociaba a CIRS, porque es como esto de, bueno, de poner límite a lo interno y a lo externo, ¿no? Y de hacerse responsable de lo que uno coge de fuera y lo que sí quiere coger de fuera, ¿no? Entonces, no sé, mientras hablaba Marta me ha venido esto. Y ya está. Ya está. Nos hemos ido de tiempo, Marta, pero bueno, no pasa nada. Si es mucha información, pues estamos a vuestra disposición, tanto Marta como yo, como cualquier persona de la comunidad o aquella persona con la que eh, hayáis llegado hasta aquí. Y nada, muchas gracias por todo. Eh, Voy a dejar de compartir porque es que no os veo y me pone muy nerviosa no veros.